Gracias, doctor. Te agradezco, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Francisco. Al Gracias, doctor. contrario, un gusto, Eduardo, estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Estaba diciendo antes de entrar en la grabación que qué calor está haciendo, man. Qué calor está haciendo. Nunca había yo vivido calores tan intensos y estoy seguro que el público que nos ve y nos escucha tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde tenemos una gran cantidad de auditorio mexicano, coincidía en esto. ¿Qué está pasando? Acabo de ver una información en esta semana de que, si bien es cierto, el cambio climático es grave en algunas naciones, en México es más grave aún. Y eso surge la duda. ¿Por qué para nosotros es más grave esa situación? Bueno, mira, entrando con esto que mencionas de que son calores que no había sentido nunca, pues en eso estamos todo el planeta. El planeta se ha calentado alrededor de 1,4 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial, y eso es, sin duda, no hay ninguna duda, el efecto de los gases de efecto invernadero que nosotros hemos puesto en la atmósfera. No hay ninguna duda científica al respecto. Y en el caso de México, pues estamos un poquito peor, porque si el planeta se calienta alrededor de 2 grados por siglo, México se calienta 3,2 por siglo. Y ya llevamos 1,8 grados con respecto a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, es muy grave, y además, pues si uno lo ve en un mapa para México, tenemos lugares en el norte del país que tienen tasas de calentamiento de 6 grados por siglo. ¡Ay! Y hay algunas en el sur del país, una parte pequeñita que tiene como 5 grados por siglo. O sea, es muy heterogéneo el calentamiento. Y hay muchas razones. Nos podremos pasar horas aquí discutiendo las razones, pero el asunto es que, digamos, la posición geográfica de nuestro país lo hace que tengamos un calentamiento mayor que el promedio global. No es el mayor del mundo. O sea, si tú ves, por ejemplo, el Ártico, se está calentando 3 o 4 veces más que el promedio global. Ajá, o sea, no es que nosotros estamos haciendo mal las cosas, sí es por la posición geográfica o además de la posición geográfica, algo que estemos haciendo mal. Bueno, hay varias cosas. Hay, digamos, en cuanto al efecto, digamos, de los gases de efecto invernadero, ese es global. Digamos, no importa que se emitan aquí en China o en Timbuktu, la atmósfera los mezcla uniformemente, ¿no? Ujú, Entonces es un problema, porque si los efectos se quedaran con los mayores emisores, pues no ujú, estaría tan mal, ¿no? sí, Eso no quiere decir que no estemos haciendo cosas mal. México podría hacer muchas más cosas, y creo que ahora se empiezan a ver algunos cambios en esa dirección, tanto en la parte de la mitigación, que es bajar la emisión de gases de efecto invernadero, como en una que nos debería preocupar muchísimo, que es ver cómo nos adaptamos y cómo reducimos nuestra vulnerabilidad. Platicábamos pues esto de la heterogeneidad del calentamiento, ajá, pero también, por ejemplo, en ciudades, el calentamiento puede ser mucho mayor. Aquí en Ciudad de México, por la urbanización, es decir, por cambio climático local, que no tiene que ver con los gases de efecto invernadero, sino con cómo hemos hecho la urbanización. Tenemos 3 grados más que en zonas, digamos, circundantes, ¿no? Si no hubiera habido ciudad, estaríamos 3 grados abajo. Lo mismo le está pasando en otros lugares, en Morelos, en Cuernavaca. Y entonces, pues imagínate, cambio climático lo que hace es como, pues amplificar muchísimo estos problemas que ya tenemos. ya. Fíjate que me haces que recuerde yo un asunto, si me lo permites mencionarlo. Yo hace como poco más de 10 años encontré una tecnología en México que seguramente tú conoces, Ecocreto, que Ujú. era un concreto que permitía pasar el agua. O sea, y una de las cosas que más llamaba la atención es que sobre una plancha de concreto vaciaban una pipa Ujú. completita, no sé cuántos, no sé si eran 10,000 litros, yo no de eso no sé, pero lo vaciaban completito y en menos de un minuto ya toda esa agua había, había permeado. Y hace poco me encuentro en redes sociales un invento, exactamente el mismo invento, en Alemania, en Europa, en alguna Ujú. de las naciones. Yo decía, pues eso yo lo vi en México hace más de 10 años. O Sí, sea, sí.
Y yo no entiendo por qué en las grandes ciudades, si sabemos la problemática de que no estamos contribuyendo a que vuelva el agua a esos mantos freáticos, yo no sé por qué no hemos decidido poner ese tipo de tecnologías, que además era mexicana, o no sé si sigue siendo mexicana, permitiendo que eso ayude de alguna manera al medio ambiente. Ah, no, seguimos haciendo las cosas mal. Pues mira, te cuento otra que también es de ese estilo. Te decía lo de la isla de calor, este calentamiento en ciudades por la urbanización. Sí, Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. O sea, si tú ves una ciudad por arriba, desde la altura, como el 70% de la superficie es pavimento o son techos, ¿no? Y el pavimento es negro, absorbe un montón de la energía que viene del sol. Y los techos, digo, la razón que un arquitecto me dio alguna vez es que los techos tienen el impermeabilizante tiene este color ocre sí, para sí. tratar de que se parezca Las Texas, a ¿no? las tejas, exactamente. ¿No? Pero resulta que eso absorbe un montón de la energía que viene del sol y se calienta la ciudad, se calienta tu casa, pagas más energía, te la pasas peor, ¿no? Pero si tú cambias esto por nuevos materiales, que puede ser, por ejemplo, recubrimientos blancos o optimizados para reflejar la energía del sol, pues puedes bajar lo que tú te gastas en tu casa y además puedes bajar la isla de calor, este fenómeno de calentamiento. Si todos lo hiciéramos en una ciudad, se puede bajar. Hicimos un estudio hace poco y, por ejemplo, en la Ciudad de México podrías bajarle 2 grados la temperatura si aplicaras medidas de este estilo, ¿no? Sobre todo si las acompañas con pues, recuperar áreas verdes, recuperar cuerpos de agua y eso. Pues mira, es mejor para ti en épocas de calor, es mejor para, pues, digamos, la biodiversidad, para que no, la contaminación no sea tan grande. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer que no nos cuestan nada. De hecho, te comento muy rápido, en 2017 nosotros hicimos el primer estudio a nivel global, analizamos 1.700 ciudades del planeta y vimos los costos económicos por cambio climático global. ¿Y qué pasaba si tomabas en cuenta el cambio climático local en ciudades, esta isla de calor? Bueno, los costos se multiplicaban por 3. Ah, Pero si tú agarrabas y metías estas medidas de techos verdes, techos blancos, pavimento reflejante, cada dólar que metías en esa inversión, te podías ahorrar hasta $15 en impactos que ya no ibas a tener, ¿no? Por esas medidas que hiciste. o sea, y nosotros estamos, me da la impresión de que no estamos haciendo las cosas como debiéramos. Bueno, en el sexenio pasado fue un fracaso absoluto. En este, pues en teoría la presidenta le sabe mucho más al asunto que cualquier otro presidente que haya llegado a esa posición. ¿Tú notas que hay algún cambio en la perspectiva al menos de que las cosas se hagan con un poco más de seriedad o se haga algo? La verdad es que yo tengo que reconocer que es un cambio muy importante el que Ah, nosotros, sí, 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 hay una preocupación considerable en cuanto a cambio climático y se quieren hacer cosas, ¿no? O sea, de hecho nosotros ahorita estamos ayudando al gobierno. Hay una cosa que nos comprometimos en el Acuerdo de París, este acuerdo que sí, firmamos, hombre, ¿no? sí, 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 Que es pues ir viendo cómo lo vamos a hacer con cambio climático y digamos cuánto México está dispuesto a reducir sus emisiones y hace compromisos de cuántos tiene que reducir. sí, Ahorita nosotros estamos ayudando al gobierno a calcular cuáles son los potenciales de mitigación del país. Entonces, pues llevar una cosa mucho más armada y mucho más pensada y mucho más ambiciosa para lograr estos objetivos y no quedarnos, ¿sabes qué? Nada más en la parte de mitigación. Cuando hablamos de cambio climático, luego pensamos en cómo le bajamos a los gases de efecto invernadero. Pero hay una cosa muy importante, que estamos tratando de cambiar ahora, ¿no? No solo pensar en fierros y gases, sino pensar, pues, en la gente y en los ecosistemas. ¿Cómo lo hacemos para que estemos mejor, ¿no? No solamente con mitigación, sino con medidas de adaptación y de bajar la vulnerabilidad. o sea, tú sí le apuestas a que en ese sexenio sí se va a hacer algo, o mucho más de lo que se, bueno, lo que pasa es que en el punto de referencia es nada, entonces cualquier cosa que se haga es espectacular, No, y ¿no? además es que sabes que ya traemos un rezago importante que nos tenemos que Sí. poner al día, ¿no? México no ha cumplido, ¿va? Sus compromisos. Pues ha cumplido, pero pues pu-
habría que ver por qué motivos, por ejemplo, si no hay crecimiento económico, pues es difícil que emitas muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Hay una relación muy directa, ese es el problema, digamos, con cambio climático, que la economía y los gases de efecto invernadero van de la manita. Entonces, si la economía no crece mucho, pues tus gases tampoco, tus emisiones tampoco crecen tanto, ¿no? En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.